por la presencia de una enorme cantidad de bacterias. El colon se dedica fundamentalmente a concentrar las heces y a desdoblar a algunas vitaminas para su absorción, a absorber el hierro, sobre todo en el colon ascendente, y a generar oligoelementos para su absorción. Pero si nosotros quisiéramos resumir lo importante de la fisiología colónica, es la concentración de las heces y su desecación, la absorción de hierro en el colon ascendente y la absorción de algunas vitaminas. La presencia de bacterias es esencial para esta actividad, a punto tal que en situaciones en las cuales por quimioterapia o por antibióticos la flora bacteriana es barrida, básicamente se hacen inóculos de materia fecal de otra persona, ¿sí?, en el tubo digestivo para que se puedan colonizar. Los osos panda, por ejemplo, nacen con un colon absolutamente estéril y los bebés comen heces de las madres para poder colonizar su tubo digestivo con bacterias que les sirvan para digerir el bambú. Básicamente este universo bacteriano en el lumen del colon necesita varias barreras de defensa para evitar que estas bacterias puedan ingresar al sistema. Entre las barreras de defensa están los que son las placas de Peyer. Estas placas de Peyer, que las vemos aquí y aquí, son básicamente sistemas de contención para la no translocación bacteriana. El tema de las bacterias en el colon es muy importante, sobre todo en pacientes críticos. Pacientes que sufren isquemia colónica, ya sea por vías de insuficiencia cardíaca, de shock hemorrágico, de insuficiencia multiorgánica, sufren un sufrimiento, son víctimas de un sufrimiento colónico que deteriora estas barreras de contención, generando en el paciente la invasión de las bacterias colónicas a todo el sistema sanguíneo. A esto se llama translocación bacteriana y es una de las grandes causas de muerte por sepsis. Esto es cuando este sistema evidentemente no funciona. Recordemos que tenemos una capa longitudinal externa, una capa sicular interna. Entre las capas musculares están los plexos mioentéricos o plexos de Auerbach, que tenemos una placa, una zona submucosa con glándulas productoras, una muscular de la mucosa y finalmente un lumen con un ribete en cepillo bastante menos rico que el de intestino delgado. En cuanto a la inervación, tanto gástrica como duodenal, como del colon, el sistema nervioso parasimpático es el eje de la inervación colónica, todo el colon ascendente y todo el colon transverso, siendo para el colon descendente, el recto y el ano, los nervios pélvicos. En ambos casos hay núcleos dorsales en la médula, donde está la primer neurona. Esta primer neurona se comunica en el caso de todo el tubo digestivo hasta el ángulo esplénico, ¿sí? Se comunica a través del neumogástrico, décimo par o vago, a los plexos de Auerbach. Estos plexos de Auerbach inervan directamente a los músculos que van a generar la motilidad colónica a través de sinapsis colinérgicas. El neumogástrico también sigue de largo a los plexos de Meissner, también denominado submucoso, que inerva fundamentalmente a la muscularis mucosa, a la muscular de la mucosa, e inerva a el epitelio, a la lámina propia del colon. Entonces tenemos un sistema nervioso entérico que básicamente está comandado por el sistema nervioso central, pero que actúa como reflejo a nivel medular. El plexo mientérico va a generar la inervación de las capas de músculo liso circular y longitudinal
de la muscular, y el plexo de Auerbach va a generar la inervación de la mucosa y de la capa muscular submucosa. Esta es una vista del colon, ¿sí? Por fibrocolonoscopía. En cuanto al movimiento colónico, igual que en el estómago, tenemos tres etapas. Una etapa 1, que es la etapa de quiescencia. Esta etapa de quiescencia es una etapa de ayuno, en la cual el protagonista es el complejo motor migrante, ese complejo motor migrante que pasaba por una etapa 65% inicial de parálisis, un 15% de movimientos arrítmicos, el resto son movimientos rítmicos progresivamente decrecientes a la inactividad absoluta. La segunda etapa de la motilidad digestiva básicamente se caracteriza por la contracción de los músculos inicialmente circulares y posteriormente de los músculos longitudinales, de tal forma que el contenido intraluminal tiene una sola dirección de la propulsión. Esto está potenciado por una válvula unidireccional, que es la válvula ileocecal, que no permite el regreso del contenido fecal al intestino delgado. Finalmente está la tercera etapa, que son las contracciones finales, evacuatorias y propulsivas, denominadas AUTAX. Aquí tenemos los austros o AUTAX, que son las contracciones espasmódicas, secuenciales del colon para propulsar, aquí estamos viendo la placa desde atrás, para propulsar, en este caso, del colon transverso el contraste al recto y al ano. El colon está recubierto por células caliciformes. Estas células caliciformes son glándulas secretoras de moco y bicarbonato, recubren todo el colon y tienen como función central la lubricación. La reabsorción de agua de las heces se hace a través de los canales de agua de tipo acuaporinas, que ustedes ya conocen bien, y estas acuaporinas están presentes en el colon, pero ya saben, están presentes en el eritrocitos, en los epiteliales, en el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esta motilidad colónica se ve acelerada por tóxicos o se ve acelerada por trastornos neurológicos, básicamente tenemos un fenómeno de tránsito acelerado. Las manifestaciones clínicas del tránsito acelerado son el cólico, que es un dolor intensísimo de característica ascendente-descendente, es decir, empieza despacio, llega a su máximo dolor y finalmente empieza a decrecer hasta desaparecer. El dolor cólico no solo es propio del colon, sino es propio de todas las vísceras huecas. Hay dolores cólicos renales, hay del cáliz renal, de la pelvis renal, hay dolores cólicos vesiculares y por supuesto dolores cólicos colónicos. La diarrea básicamente es el incumplimiento de esta función colónica de desecación y concentración de las heces. Estas diarreas pueden aparejar pérdida de agua y electrolitos, disminución en la síntesis de vitamina, irritación del recto y ano. En función de las diarreas, vemos que uno de los grandes problemas en salud pública, sobre todo en el mundo no desarrollado, es la diarrea estival en los niños. Latinoamérica, África, padecen de diarrea estival. Durante el verano los niños sufren diarreas que pueden llevarlos a la muerte, y la Organización Mundial de la Salud generó lo que se llaman sales de rehidratación oral de la OMS, que tienen todos los electrolitos que son perdidos por colon cuando el individuo entra en un proceso diarreico. Estas sales de hidratación de la OMS no tienen patente, son de uso universal, y básicamente el Gatorade que ustedes consumen después de hacer ejercicio
no es otra cosa que las sales de rehidratación de la Organización Mundial de la Salud. El intestino actúa de hecho como un órgano linfoide. Existen folículos linfoides denominados placas de Peyer, formados fundamentalmente por células linfocitos tipo B y T a lo largo del intestino, y estos básicamente actúan como límite para la absorción o el pasaje de las bacterias del lumen intestinal a la circulación. En cuanto a las diarreas, vemos que hay dos tipos de manifestaciones clínicas diferentes, que es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacerle a un paciente. Si la diarrea es como agua o la diarrea tiene sangre. Si la diarrea es como agua y hace espuma, es una diarrea osmótica. Y básicamente estas diarreas osmóticas son frecuentemente virales o provocadas por parásitos. También pueden ser las típicas diarreas de los laxantes. Si la diarrea no produce espuma, es una diarrea secretoria típica de la shigella o el cólera. Si las diarreas tienen sangre, básicamente la situación es bastante más grave y puede ser de tipo invasivo o no invasivo. Dentro de las no invasivas tenemos al Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una diarrea que se da cuando un individuo ha sido sometido a antibióticos muy frecuentes y es una infección enteral grave. En cuanto a la diarrea con sangre invasiva, tenemos básicamente la salmonelosis. La salmonelosis es una diarrea típica de la intoxicación de lácteos. A veces la salmonela hasta puede quedarse a vivir parasitando, por ejemplo, la vesícula. Bueno, aquí tenemos la lucha de los neutrófilos, macrófagos, linfocitos B y linfocitos T ante la invasión bacteriana. Cuando esta invasión bacteriana sobrepasa esta línea de defensa, hay una irritación colónica que se denomina colitis, y esta colitis genera los problemas de salud que acabamos de identificar. Es importante identificar y corregir el factor descompensante, obviamente descartar el uso de enemas y a descartar el uso de sustancias intoleradas por el tubo digestivo. Estos individuos tienen que ser rápidamente rehidratados y si no son rápidamente rehidratados pueden ir a la muerte. Bien. En el colon pueden habitar parásitos colónicos normalmente ingeridos a través del consumo de alimentos poco cocidos y entre los elementos colónicos más comunes tenemos la Taenia saginata, también denominada lombriz solitaria, que se alimenta parasitariamente de las paredes colónicas, puntualmente de la sangre, gracias a estas ventosas que penetran el tubo digestivo. Son muy comunes en zonas rurales y básicamente el individuo pierde peso rápidamente por desnutrición. Aquí tenemos lo que se llama Taenia saginata, ¿sí? También denominada lombriz solitaria en la jerga popular, una patología colónica relativamente frecuente para individuos que consumen alimentos poco cocidos o mal lavados. Aquí tenemos al individuo en cuestión. Una patología colónica interesante que refleja la importancia de conservar la fisiología colónica es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se caracteriza por la atrofia de las vellosidades de la mucosa del intestino delgado y del colon, fundamentalmente de duodeno y yeyuno proximal, y esto genera mala absorción e imposibilidad de que el colon concentre las heces. Básicamente esto se da por hipersensibilidad al gluten. Si se elimina el gluten de la dieta, los pacientes pasan a estar asintomáticos con una regeneración de la mucosa del intestino delgado en un periodo de varios meses.
Si hay exacerbaciones, es muy probable que el individuo haya consumido alimentos con gluten. Bien. En cuanto al tránsito lento, básicamente tenemos la constipación, desecación exagerada de materias fecales con la generación de fecalitos. Son piedras, son materia fecal que se ha convertido en piedra por su desecación. Esto es bastante más común en los ancianos. El tránsito lento incrementa la carga bacteriana y aumenta la posibilidad de translocación bacteriana y aumenta la presión intraabdominal, favoreciendo, como decía, la migración bacteriana. La presencia de constipación o tránsito lento básicamente es característica de los tumores, por ejemplo, de colon descendente, mientras que las diarreas son típicas de tumores de colon ascendente. En cuanto al recto y al ano, básicamente vemos que hay músculos voluntarios, y estos son el esfínter anal externo, que a través de las astas laterales de la médula espinal reciben aferencias de la zona motora. Las fibras corren junto con el parasimpático, son absolutamente voluntarias. Hay un esfínter anal interno que es absolutamente involuntario y es de músculo liso, y esto actúa gracias a una integración a nivel medular no voluntaria que se caracteriza por, primero, la distensión del recto y de la ampolla rectal, generando la señal sensitiva aferente al asta anterior de la médula. El asta posterior de la médula genera una eferencia que empieza con la contracción de los músculos de la ampolla rectal y el recto. Todo esto es básicamente nervios pelvianos, ya no actúa el neumogástrico. Finalmente hay una relajación del esfínter, del esfínter anal interno. Cuando esto ocurre, las aferencias provenientes del asta intermedia de la médula, gracias a la voluntariedad, permiten la defecación. Bien. Una de las características más graves de la fisiología colónica es la obstrucción colónica. Con frecuencia es una urgencia que puede ser quirúrgica, genera un aumento de presión intraluminal. Obviamente la falta de progresión de la digestión induce vómitos, incremento fuerte de la carga bacteriana, distensión del abdomen, disminución de la circulación entérica. Puede haber isquemia colónica y estallido colónico, y esto lo convierte en un abdomen agudo quirúrgico que debe ser intervenido. La causa más frecuente de esto en los niños son los vólvulos. ¿Qué son los vólvulos? El colon literalmente se dobla, tal cual una manguera se puede doblar, ¿sí? Generando obstrucción, o la intusepción. La intusepción es un tramo del colon que se mete en el tramo inmediatamente anterior, y esto es apretado. Esto es muy común en los niños. En los adultos la obstrucción colónica está más vinculada a neoplasias y tumores. ¿Preguntas hasta acá? No. No, profe. ¿Seguro? Bien. Avancemos con la fisiología hepática. Básicamente, el hígado tiene múltiples funciones. La producción de los factores de coagulación es esencial, la conversión de alimentos en energía, la metabolización de medicamentos, la detoxificación de drogas en general y venenos, y finalmente la producción de bilis. Son las funciones centrales que nosotros podemos adjudicarle al hígado.
El hígado es una glándula que pesa aproximadamente 1,5 kg, como ustedes saben, localizado inmediatamente debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio. No hay aire ni espacio real entre el hígado y el diafragma. Cuando hay aire o hay espacio real, esto se llama signo de Popper en radiología y nos está hablando de la perforación de una víscera hueca. Es decir, si hay aire que se interpone entre diafragma e hígado, estamos hablando de un abdomen agudo por ruptura de víscera hueca y esto es rápidamente quirúrgico. Básicamente se dividen lóbulos y los lóbulos se dividen en lobulillos. Los lóbulos son básicamente dos, separados por un ligamento que es el ligamento falciforme. El lóbulo izquierdo ocupa alrededor de 1/6 del hígado, el lóbulo derecho ocupa los 5/6 restantes y se divide en tres lóbulos menores. El lóbulo derecho propiamente dicho, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Los lobulillos hepáticos son las unidades anatómicas estructurales del hígado que básicamente procesan toda la circulación de la vena porta, procesan la producción de bilis y reciben la irrigación de la arteria hepática. El hígado es un órgano de doble circulación, básicamente tiene ingreso sanguíneo venoso por vena porta e ingreso arterial por arteria hepática. Aquí tenemos el ligamento falciforme, ¿sí? El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho separado en diferentes lóbulos más pequeños. Aquí tenemos el cuadrado que está detrás de la vesícula, el lóbulo derecho propiamente dicho, el caudado, aquí está la vena cava, la vesícula y el pedículo hepático. El hígado está recubierto de una membrana que se llama membrana de Gleason. Esta membrana de Gleason es relativamente distensible, pero no mucho, de tal forma que la congestión hepática o la inflamación del hígado distienden esta membrana de Gleason, esta cápsula de Gleason, generando dolor. Los dolores de hígado son por aumento del tamaño hepático dentro de una cápsula de Gleason no demasiado distensible. Un glóbulo rojo ingresa al hígado y tarda en salir de él aproximadamente 8,4 segundos. El hígado contiene células particularmente importantes que son macrófagos, que son los macrófagos de Kupffer. La circulación arterial es centrípeta. ¿Qué significa? Las arteriolas hepáticas van de afuera hacia adentro del lobulillo. Mientras, igualmente, la circulación portal es centrípeta, va de afuera hacia adentro, mientras que la circulación biliar por los conductos biliares es centrífuga, va de adentro hacia afuera. Esta circulación sanguínea centrípeta, es decir, que primero perfunde la periferia y finalmente termina perfundiendo el centro lobulillar, es importante porque cuando un individuo entra en shock, se hipotensa por sangrado, por insuficiencia cardíaca o por sepsis, básicamente lo primero que sufre es lo que está más lejos, con lo cual el individuo puede sufrir una necrosis del centro del lobulillo, más lejano a la perfusión. Y esta es toda una característica clínica denominada hígado de shock. El hígado de shock se caracteriza por necrosis centrolobulillar. El hepatocito está en contacto con canalículos biliares que, como dijimos, drenan a conductos biliares, estos a conductos hepático izquierdo y derecho, formando el cístico. Esta circulación biliar, a diferencia de la sanguínea, es centrífuga, es decir, va del centro hacia afuera. Bueno, aquí tenemos los lobulillos hepáticos, ¿sí? La vena central, centro lobulillar, la aferencia de la circulación arterial hepática, la aferencia
de la circulación portal que viene del intestino, la eferencia de la circulación biliar que va del centro hacia afuera. Aquí con más detalles, canalículos biliares. Fíjense, es interesante entender que todos los hepatocitos están en contacto con el sistema circulatorio y con el sistema biliar. Digamos, no hay hepatocitos que no estén, cada hepatocito, todos ellos están en vinculación directa con los sistemas de perfusión y los sistemas de drenaje biliar. En cuanto a consideraciones fisiológicas y anatómicas del hígado, los lobulillos circulan ramas de la vena porta con dirección a la vena centrolobulillar, que drena a la vena cava inferior, llevando los alimentos y los productos recabados en el intestino. Hay grandes espacios porta, ¿sí?, dentro de los lobulillos. Solo una capa de hepatocitos está en relación con el sinusoide, gran contacto celular con el plasma en general. La presión venosa portal normal es de 10 milímetros de mercurio. Es decir, en la vena porta hay 10 milímetros de mercurio de presión. Esta presión baja a 5 milímetros de mercurio cuando la circulación se hace intrahepática. Aquí cabe mencionar una situación clínica particular denominada hipertensión portal. Cuando la sangre llega de la porta y entra a un lobulillo que tiene fibrosado todo el sistema circulatorio, encuentra que no puede avanzar con la sangre, con lo cual la presión en la porta se eleva mucho, muy por arriba de 10 milímetros de mercurio. Cuando se eleva por arriba de 15 milímetros de mercurio, supera la presión osmótica y entonces empieza a filtrar agua del sistema venoso portal al peritoneo. Esta situación se denomina hipertensión portal y la situación de líquido peritoneal abundante se denomina ascitis. La inervación hepática básicamente es vasoconstrictora, gracias al sistema simpático, no conociéndose fibras vasodilatadoras, al menos conocidas, en la circulación hepática. La perfusión del órgano es total solo durante el ejercicio. El 60%, 70% del hígado se perfunde en reposo y solo el 100% durante el ejercicio. En reposo las zonas periféricas no están perfundidas. Aquí tenemos la circulación biliar, centrípeta, la circulación portal, la circulación biliar centrífuga, la circulación portal centrípeta, la circulación arterial centrípeta. En cuanto a las funciones del hígado, formación y secreción de bilis, lo vamos a ver en detalle, metabolismo intermedio y producción de vitaminas, desactivación metabólica de sustancias de cualquier tipo, nutricionales o farmacológicas, síntesis de proteínas plasmáticas e inmunidad. Bien, paramos acá 3 minutos y seguimos. ¿Preguntas? No. Bien, 3 minutos y seguimos.
¿Preguntas? Hola. ¿Hasta ahora? No, no. Bien. Formación y secreción de la bilis. Básicamente la vesícula biliar tiene como objetivo central la concentración de la bilis para luego su expulsión a la segunda porción del duodeno. Se secretan aproximadamente 500 mililitros por día y estos, es decir, la vesícula elimina al duodeno aproximadamente 500 mililitros por día, pero gran parte de este volumen se recircula. Esto se denomina circuito enterohepático. Es decir, la vesícula vuelca la bilis al duodeno por vía de los canales de reabsorción linfático y biliar. La bilis es recaptada por el hígado y vuelta a introducir a la vesícula. El 60% de la bilis cumple con este proceso de recirculación. La bilis es una solución alcalina, 97% es agua y 0.7% son sales biliares de potasio, sodio, ácidos biliares sintetizados a partir del colesterol, y básicamente estos ácidos biliares son, en su enorme mayoría, ácido cólico, 50%, ácido queno desoxicólico, 30%, ácido desoxicólico, 15%, y ácido litocólico, el resto. Básicamente, cuando estos ácidos se conjugan con el potasio o con el sodio, se transforman en sales biliares. El resto de la bilis, 0,2% pigmentos biliares, productos de degeneración de la hemoglobina, 0,6% colesterol, 0,7% sales inorgánicas. Foto, memoria, pregunta de examen. Las sales biliares tienen como objetivo disminuir la tensión superficial junto con los fosfolípidos, emulsionan las grasas antes de que éstas sean absorbidas. Las sales biliares son anfipáticas, es decir, que tienen un polo hidrofílico y un polo hidrofóbico, formando cuerpos cilíndricos llamados micelas. Estos polos hidrofílicos hacia afuera empujan las moléculas de grasa separándolas del agua, generando de grandes aglomeraciones de lípido pequeñas micelas emulsionadas. Mantienen los lípidos en emulsión hasta su reabsorción en el cepillo epitelial entérico. Aquí tenemos el efecto de grandes gotas lipídicas de las sales biliares sobre grandes gotas. Eso ya lo vimos en bioquímica igual. Bueno, me alegro, Aarón, te lo voy a preguntar en el examen a ver si te lo acordás. Con pequeñas micelas. Las sales biliares, el 90% son reabsorbidas en el intestino delgado y básicamente llegan por vena cava al hígado y vuelven a ser recicladas en el circuito que habíamos mencionado. Solo el 10% son eliminadas por heces y básicamente la característica particular es que este 10% de sales biliares incorporadas a las heces básicamente generan la ausencia de lípidos en las heces. Cuando las heces están ricas en grasas, se convierten en blanquecinas, espumosas, flotan, y a esta situación se la llama esteatorrea. Como decíamos, la vesícula es capaz de concentrar la bilis y básicamente las sales biliares
son precipitables. La precipitación de sales biliares generan lo que se denominan cálculos biliares, y estos cálculos biliares son piedras a veces muy grandes que generan la irritación de la vesícula y un cuadro que se denomina colecistitis. La colecistitis se da cuando los cálculos irritan a la vesícula, y en la mayoría de los casos es tratable con antiinflamatorios y antibióticos, pero finalmente cuando el cuadro es silenciado con fármacos, esto debe ir a la cirugía realizándose una colecistectomía. Como decíamos, hay un conducto hepático derecho biliar, un conducto hepático izquierdo. Estos se unen en el conducto hepático común. El conducto hepático común se comunica con el cístico, donde la bilis es almacenada para su desecación, su concentración, y es expulsada a la segunda porción del duodeno gracias a la acción de la colecistoquinina. Colecistoquinina que genera la contracción vesicular y la dilatación del esfínter de Oddi. En cuanto a la lógica de la circulación de las sales biliares, básicamente el colesterol da origen a las sales biliares primarias que son posteriormente conjugadas en el hígado. Estas sales biliares primarias se unen a las sales biliares secundarias que vienen de la circulación enterohepática, y una vez que están conjugadas con taurina y con glicina, son básicamente conducidas por el sinusoide biliar y acumuladas en la vesícula. Entonces, colesterol, síntesis de sales biliares, ¿sí? Producto liberado en la segunda porción del duodeno, y en el ilion terminal, a través de la vena porta, vuelve al hígado, cumpliendo aproximadamente cada molécula de bilis un ciclo de 5 a 10 vueltas hasta su posterior eliminación. La excreción es de 0,5 gramos por día de sales biliares. Pasemos al otro componente de la bilis, los pigmentos biliares. Básicamente, cuando los glóbulos rojos envejecen luego de los 120 días de vida útil o cambian su forma por enfermedades, los glóbulos rojos son lisados. La hemoglobina liberada por estos glóbulos rojos básicamente es liberada al plasma y se une a la albúmina. La bilirrubina, los pigmentos biliares, básicamente son un producto de degradación de la hemoglobina, son de producción periférica, se producen en el vaso, se producen en el músculo periférico, se producen en el riñón, y finalmente se conjuga con ácido glucurónico en el hígado. Esto es médicamente muy importante. Los glóbulos rojos lisados en hueso, en propio hígado, en los riñones, en el vaso, se liberan su grupo hemo que se transforma en biliverdina. La biliverdina es decarboxilada y se transforma en bilirrubina, y la bilirrubina es volcada a la circulación. Se une a la albúmina y la bilirrubina ingresa finalmente al hígado. En el hígado, esta bilirrubina es conjugada con ácido glucurónico. También en el hígado hay descomposición de grupos hemos, biliverdina, bilirrubina, y entonces la bilirrubina pasa a ser de bilirrubina indirecta, aquella vinculada exclusivamente a la albúmina, a bilirrubina conjugada o directa, que es excretada por la bilis. Todo el fenómeno que llega desde la periferia hasta el hígado, básicamente se denomina bilirrubina indirecta. Aquella que pasó por el hígado se denomina bilirrubina directa. Entonces, fragilidad de los glóbulos rojos, circuito retículo sarcoplásmico endotelial multiorgánico, liberación de bilirrubina en el hígado, ¿sí? La bilirrubina directa entra al hígado, es conjugada con ácido glucurónico y es eliminada como directa.
Pero la bilirrubina también es una parte, una fracción de ella, llega al colon, donde por acción de bacterias se transforma en urobilirógeno y posteriormente en estercobilirógeno, oxidándose y transformándose en estercobilina. El urobilinógeno es eliminado por los riñones, dándole el color a la orina, gracias a la presencia de urobilina por oxidación de este urobilinógeno. A su vez, el estercobilinógeno y la estercobilina son aquellos que le dan el color típico a las heces. Entonces, aquí, foto, memoria, pregunta de examen. Circuito sarcoplásmico, macrófagos, grupo hemo, biliverdina, biliverdina decarboxilada, bilirrubina. Bilirrubina volcada a la sangre se une a la albúmina y a esto se lo denomina bilirrubina indirecta. Todo este fenómeno es prehepático, todo este fenómeno es extrahepático. Este es un dato clínico muy importante. La bilirrubina en el hígado, gracias a la glucuronidación, la agregación de glucurónico, se transforma en bilirrubina directa y esta es volcada al tubo digestivo. Claramente, el urobilinógeno pasa a heces y de ahí a la orina y también es absorbido por la sangre y finalmente eliminado por riñón. Foto, memoria, pregunta de examen. La bilirrubina directa es la conjugada, es decir, aquella que después de separarse de la albúmina penetra en las células hepáticas donde se conjuga con el ácido glucurónico por acción de la glucuronil transferasa. El valor normal de la bilirrubina directa es de 0.1 miligramos por ciento, 0.1 miligramos por decilitro. Pregunta de examen, dato de enorme valor clínico. El poder identificar cuál de las bilirrubinas está elevada, la directa que ha pasado por el hígado o la indirecta que todavía no llegó al hígado, nos permite definir si el problema por el cual el paciente tiene hiperbilirrubinemia ocurrió antes del hígado o después, o dentro o después del hígado. Bien, entonces aquí surge un concepto central. ¿Cuándo aumenta la bilirrubina directa? La bilirrubina directa se da básicamente cuando la bilirrubina ya pasó por el hígado. Es decir, la bilirrubina directa aumenta cuando hay un problema en la circulación biliar, ya sea por un tumor, ya sea por edema de los hepatocitos en el caso de la hepatitis, ya sea por un cálculo, hay una obstrucción a la circulación biliar. Esta obstrucción de la circulación biliar genera un fenómeno que se denomina colestasis. Colestasis. La colestasis es el aumento de la presión dentro de los conductos biliares. Obviamente este fenómeno hace que la bilirrubina directa no vaya a la bilis, no puede circular, no vaya a la vesícula, sino que se vuelva a la sangre, sea absorbida por el torrente circulatorio. Y entonces ahí tenemos un aumento de la bilirrubina directa en sangre. Es decir, el aumento de bilirrubina directa es por obstrucciones en la circulación biliar intrahepática, por estasis intrahepática o extrahepática, por cálculos en la vesícula, por cálculos en el encístico o por cálculos en el esfínter de Oddi. También extrahepática puede ser por un tumor de la cabeza de páncreas que comprima el esfínter de Oddi. Todos estos fenómenos dan como característica la elevación de la bilirrubina directa. Hay también algunos fenómenos de colestasis inducida por medicamentos, es decir, hay medicamentos que inflaman a los hepatocitos. El hepatocito inflamado aumenta de tamaño, al aumentar de tamaño colapsa el conducto biliar y la bilis no puede ser sacada del hepatocito. Hay fenómenos como por ejemplo la alergia a algunos antibióticos betalactámicos que se ven en los niños, que se llama síndrome de Dubin-Johnson o de Rotor. También la hepatitis aguda puede, por edema y compresión de los conductos biliares, generar aumento de la bilirrubina directa. Cuando la bilirrubina no llega a la orina, no llega al tubo digestivo, las heces no tienen coloración.
Y este fenómeno se denomina acolia. Las heces en general no solo no tienen coloración, sino que tienen mucha grasa. Es decir, los fenómenos obstructivos, intrahepáticos o extrahepáticos, que no permiten la circulación normal de la bilis, generan una esteatorrea, grasas en las heces, y generan acolia, es decir, heces blancas. Por lo tanto, las heces en una hepatitis aguda son blancas, flotan, y para eliminarlas en el inodoro se necesitan varias descargas. Normalmente la flora intestinal transforma la bilirrubina directa en un bilinógeno, por lo cual se reabsorbe y secreta por vía renal en la orina. Bien. A su vez, dado que el pigmento biliar la bilis no pudo ser descargada en la segunda porción del duodeno, hay una enorme acumulación de urobilinógeno y de urobilina en la sangre. Esto básicamente hace que la producción de orina sea extremadamente oscura. Entonces, en los fenómenos obstructivos intrahepáticos y extrahepáticos tenemos acolia, presencia de grasa en las heces, es decir, esteatorrea, y tenemos coluria. La coloración de la orina es parecida a la Coca-Cola. Por lo tanto, para hacer diagnóstico de hepatitis aguda, tenemos que tener dolor hepático, acolia y coluria. ¿Esto se entendió? Sí. Bien. En cambio, ¿cuándo aumenta la bilirrubina indirecta? Aquella bilirrubina que no ha pasado por el hígado. En un fenómeno, evidentemente, que ocurrió antes del hígado. La bilirrubina indirecta se encuentra normalmente en forma no conjugada, lo que refleja un equilibrio entre la producción y la excreción hepatobiliar. La hiperbilirrubinemia no conjugada, y esto se da cuando la bilirrubina indirecta es más del 85% de la bilirrubina total. La hiperbilirrubinemia indirecta es cuando la bilirrubina indirecta es más del 85% del total, pregunta de examen. Aparece cuando hay aumento en la producción de bilirrubina, y esto es cuando se rompen muchos glóbulos rojos. Hay hemólisis, hay eritropoyesis inefectiva, los glóbulos rojos salen de la médula ósea defectuosos y son lisados. O, por ejemplo, hay una transfusión incompatible. Al paciente se le ha dado sangre de un grupo que no correspondía, la sangre que recibe se hemoliza y entonces hay un estrepitoso aumento de la bilirrubina indirecta. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. El fenómeno de la acumulación de la bilirrubina por arriba de 2 miligramos por decilitro se denomina ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de mucosas y semimucosas, así como de escleróticas. Los lechos de las uñas están amarillos, las conjuntivas están amarillas, la piel está amarilla. Básicamente son trastornos de excreción de los canalículos biliares, obstrucción de conductos intra o extrahepáticos o anemias hemolíticas graves. En cuanto a la insuficiencia hepática, es una situación grave, es decir, cuando todos estos fenómenos fisiológicos que nosotros comentamos del hígado todo este año, porque del hígado en realidad hablamos todo el año, ¿sí? La insuficiencia hepática o fallo hepático es la incapacidad del hígado para llevar a cabo su función sistémica, sintética y metabólica como parte de la fisiología normal. La falla hepática fulminante, una hepatitis aguda, por ejemplo, por virus o por fármacos, básicamente no se produce más neoglucogénesis, con lo cual el paciente empieza a entrar en hipoglucemia. Hay una depuración incorrecta del ácido láctico, hay mucho ácido láctico, con lo cual el paciente entra en acidosis por presencia de ácido láctico en plasma. No se produce la depuración del amonio, con lo cual el paciente tiene hiperamoniemia,
hay desregulación en la conjugación y hay coagulopatías. Esta situación impacta a múltiples órganos. En el cerebro genera un fenómeno típico de la insuficiencia hepática que se llama encefalopatía hepática. Todos estos tóxicos generan edema cerebral, pudiendo llevar a hipertensión endocraniana y al coma del paciente. Desde el punto de vista cardíaco hay hiperdinamia y básicamente resistencias vasculares sistémicas muy bajas, es decir, un shock distributivo. Hay pancreatitis, hay insuficiencia suprarrenal, insuficiencia renal y una gran irritación del tubo digestivo generando un edema agudo no cardiogénico que se denomina síndrome de distrés respiratorio del adulto. Una de las causas más comunes de hepatitis fulminante, sobre todo en niños y algunas veces en adultos, es el paracetamol. Hoy muy en boga por el tema COVID, sepan que el paracetamol está vinculado a insuficiencia hepática fulminante cuando se consume fuera de lugar o a dosis extremadamente elevadas. Aquí tenemos una imagen de una necrosis centrolobular típica de lo que se denomina hígado de shock. Es el hígado en el cual la perfusión ha podido sostener viva el lobulillo periférico, pero internamente y centralmente los hepatocitos han quedado sin perfusión y han muerto. Otro fenómeno interesante es el fenómeno de la cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? En la cirrosis hepática, la circulación intrahepática no se ha producido, el lobulillo ha quedado seco, ha quedado fibrótico, esta sequedad, esta fibrosis del lobulillo, frecuentemente producida por alcohol, puede ser producida por fármacos, puede ser producida por virus, genera lo que nosotros conocíamos como hipertensión portal. Los individuos empiezan a tener hemorragias, su coloración de la piel es amarillenta, su abdomen se hincha y mueren en insuficiencia hepatorrenal. Un paciente con insuficiencia hepática tiene un abdomen globuloso, eversión umbilical, el ombligo está evertido, tiene mucho líquido en el abdomen por este fenómeno de la hipertensión portal, hematomas, alopecia, se les ha caído el pelo, atrofia testicular y muchísimo edema. La hepatitis C básicamente es una de las causales más frecuentes de cirrosis hepática. Sepan que la semana pasada la Academia Nobel de Estocolmo otorgó el Premio Nobel de Medicina a un médico británico y a un médico americano por descubrir los virus de la hepatitis C. Imagínense la importancia que tiene esta enfermedad en cuanto a la salud pública. Básicamente estos virus de la hepatitis C invaden el hepatocito y lo llevan a la apoptosis y a la fibrosis, a la degeneración y entonces a la cirrosis hepática. Primero hay una infección, a los 10 años hay una hepatitis crónica por hepatitis C, finalmente hay una cirrosis hepática, que es la fibrosis de los lobulillos, y esto con frecuencia lleva al cáncer de hígado, al carcinoma hepatocelular. El efecto del alcohol sobre el hígado es similar al de la hepatitis, especialmente en mujeres, donde se produce inicialmente una transformación grasa del hígado. Esto se denomina hígado graso. Este hígado graso, por enorme acumulación de grasas hepáticas, por incompetencia del hígado para procesarlas, genera finalmente una fibrosis hepática, y la fibrosis hepática lleva a la insuficiencia hepática crónica y lleva también al cáncer de hígado y a la muerte muy frecuente de los alcohólicos, o por hepatitis aguda o por el cáncer de hígado con el correr de los años. Bien. ¿Preguntas? No. ¿Vamos bien? Sí. Sí, bien. Bien. Nos tomamos 3 minutos y seguimos. Ok.
Bueno, ¿están vivos? Sí, 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 profe. Medicoblastos, ¿están vivos? sí. Estamos aquí. ¿Vos sabías que eras un medicoblasto, María Lupita? No. Claro, profe. Todavía no ha madurado. Vamos todavía. Después van a ser medicocitos y finalmente médicos. Bueno, hablemos un poco del páncreas. El término páncreas deviene de la primera vez que se lo describió, que se pensó que era carne lo que había aquí adentro. Creos es carne, recuerden el término creatinina, ¿sí? Pan es todo, todo carne, era lo que estaba rodeando, en este caso, a el asa duodenal. Eso es lo que se vio hace 500 años, cuando por primera vez se describió el páncreas. Obviamente no se sabía para qué servía. Queda claro que el páncreas tiene un conducto interno, denominado conducto de Wilson, que junto con el cístico se transforman, y el hepático se transforman en la ampolla de Oddi y finalmente en el esfínter de Oddi, que desemboca en la segunda porción del duodeno. Tenemos 3 regiones pancreáticas,
una cabeza, un cuerpo y una cola pancreática, y esto básicamente define la presencia de diferentes tipos de tumores. La cabeza básicamente es de producción exócrina, el cuerpo y la cola son de producción no exclusivamente, pero básicamente endócrina. Aquí tenemos un corte de histología hepática en el cual tenemos el islote de Langerhans, que básicamente tiene vinculación con la producción hormonal endócrina del páncreas, y los acinos pancreáticos, que como ustedes saben bien, están comandados por la secretina y colecistoquinina para la producción enzimática en el caso de la CSK y de sales y bicarbonato en el caso de la secretina. Esta es una imagen ecográfica transluminal, ¿sí? Que está observando un quiste pancreático a través de una ecografía o a través de una endoscopía. En este caso hasta pueden estar punzando, aquí tienen la aguja entrando en una punción a través de la endoscopía, ¿sí? Y la evacuación de un quiste de cabeza de páncreas de tamaño importante. Entonces, páncreas endocrino produce básicamente insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Páncreas exócrino, productor de todas las enzimas que vimos la clase pasada. En cuanto al páncreas endocrino, son 4 los productos centrales. Las células beta producen insulina, hipoglucemiante y anabólica importante. El hecho de que sea anabólica es enormemente importante. Frecuentemente cuando un niño no crece, lo primero que se intenta descartar es que este niño tenga una diabetes juvenil, una diabetes tipo 1, porque la diabetes es un factor de, la insulina, perdón, es un factor de crecimiento importante en el desarrollo del niño. Las células alfa producen hiperglucagón, que como vamos a ver es hiperglucemiante. Las células delta producen somatostatina, que apaga todo. Y las células F producen polipéptido pancreático. Las células alfa sintetizan y liberan glucagón. Esta hormona se eleva básicamente cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, representa entre el 10 y el 20% del volumen del islote de Langerhans y se distribuyen en forma periférica en el islote. Las células beta producen y liberan insulina. Esta hormona regula el nivel de glucosa en sangre, facilitando el uso de la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. En los diabéticos tipo 1, como vamos a ver, las células beta han sido dañadas o no son capaces de producir esta hormona. Finalmente tenemos las células delta, que son productoras de somatostatina. Estas células, esta hormona, como vimos, actúa a nivel hipotalámico, a nivel hepático y actúa a nivel duodenal, apagando absolutamente todo aquello a lo cual va. Y finalmente las células F, que producen polipéptido pancreático, y el polipéptido pancreático está secretado por estas células F del islote de Langerhans y básicamente se produce cuando al lumen del tubo digestivo llegan nutrientes, se induce o se produce la distensión gástrica, cuando hay hipoglucemia inducida por insulina o por vía del sistema nervioso parasimpático. El polipéptido pancreático es un péptido lineal de 36 aminoácidos, inhibe la contracción de la vesícula biliar porque ya llegó el alimento y entonces la secreción de enzimas pancreáticas. Cuando hay hiperglucemia, el polipéptido pancreático disminuye los niveles plasmáticos, es decir, se reduce. Básicamente, la ingesta de comidas proteicas es la que logra más eficientemente su producción. Bueno, este esquema, foto, memoria, pregunta de examen, porque aquí está todo lo que podemos preguntarle respecto del páncreas endócrino. Empecemos por las células alfa.
Las células alfa producen glucagón. Su función es inhibida o frenada por la somatostatina, es frenada por la insulina y es frenada por la grelina. Las células alfa producen glucagón, que básicamente inducen también, porque siempre que en fisiología hay un fenómeno agónico, hay un fenómeno antagónico para compensarlo. La producción de glucagón induce en las células beta la producción de insulina. El glucagón aumentó la glucemia, induce en las células beta la producción de insulina para lograr la homeostasis de la glucosa. Las células delta producen somatostatina. Apagan a las células alfa, apagan a las células beta. La grelina básicamente induce la inhibición de las células alfa y de las células beta. El polipéptido pancreático, como vimos, es producido por las células F, y esto ya lo nombramos. De la somatostatina ustedes ya saben todo. En cuanto al glucagón, esta hormona es sintetizada por las células alfa del páncreas en los islotes de Langerhans, y básicamente tiene la característica de convertir aminoácidos y ácidos grasos en glucosa, producir aminoácidos, sí dije bien, aminoácidos y ácidos grasos en glucosa a través de la neoglucogénesis y de generar la glucogenolisis. Esta neoglucogénesis y esta glucogenolisis va a incrementar la concentración en plasma. En cuanto al ayuno, el ayuno reduce la producción de glucosa en plasma, y entonces el ayuno es un fuerte gatillante de la producción de glucagón. Durante el ayuno el glucagón es el rey. Durante la ingesta ocurre exactamente lo contrario. La insulina aumenta y el glucagón se reduce. Tanto, en el caso del glucagón en particular, gracias a la proteína quinasa y gasto de energía, se fosforilan los receptores de insulina, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, el descenso de la concentración de glucosa plasmática, la acción el aumento de los aminoácidos plasmáticos o de los ácidos grasos, estimulan a las células alfa pancreáticas, y esto genera un aumento de la concentración de glucagón en el plasma. El glucagón plasmático en el hígado va a incrementar los niveles de glucosa y de insulina. Como vimos, el glucagón estimula la producción de insulina en el plasma. En cuanto al tejido adiposo, el glucagón básicamente incrementa los niveles de ácidos grasos en plasma y reducen la concentración o el tamaño de los ácidos grasos. A su vez, el aumento en la producción de insulina producida por el glucagón va a generar un feedback negativo a nivel de las células alfa, apagando la producción de glucagón. Es decir, poca glucemia, glucagón. Glucagón a nivel pancreático, producción de insulina. Insulina, inhibición a nivel pancreático de las células alfa, reduciendo o autolimitando la producción de glucagón. El glucagón hace lo opuesto que la insulina, libera energía almacenada en las células y básicamente aporta energía a la actividad, por ejemplo, muscular. Los alimentos proteicos son los que inducen la producción de glucagón. Proteínas animales, como la del pollo, la del pescado, la de la vaca. Bien, insulina. El aumento en la circulación de glucosa, el aumento de la glucemia, estimula las células betas del páncreas, que aumentan la producción de insulina. Pregunta de examen. Efectos de la insulina. A nivel hepático, aumenta la síntesis de glucógeno, obviamente secuestrando glucosa periférica, al revés de lo que hace el glucagón. Aumenta la síntesis de proteínas,
aumenta la formación de triglicéridos y reduce el catabolismo. A nivel muscular, la insulina aumenta el transporte de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica, siendo importantísima en el trofismo muscular. A nivel adiposo, la insulina aumenta el almacenamiento de triglicéridos, generando un aumento del tejido y de la masa del tejido adiposo. Todo esto junto reduce la concentración de glucosa en la circulación. Bien, pregunta. ¿Ustedes creen que 100 miligramos de glucosa por vía oral o 100 miligramos de glucosa por vía endovenosa? Situación A, 100 miligramos de glucosa vía oral. Situación B, 100 miligramos de glucosa endovenosa. ¿Cuál de las dos vías incrementará más la concentración de insulina o inducirá más la producción de insulina? ¿Qué piensan? ¿La intravenosa? La intravenosa, dice Aarón. María, ¿qué decís? Es difícil. Yo diría lo mismo que la endovenosa, porque ya hay un aumento en la sangre directamente. Ingrid, Claro. ¿qué pensás? Es difícil, profe. Bueno, y piensen, todos creen que la endovenosa aumenta la insulina más eficientemente. Pero eso no es así. Y aquí entran en juego algunos elementos que hoy por hoy son esenciales en el tratamiento de una pandemia que se llama diabetes. Y el primer concepto esencial es el concepto de incretinas. La secreción de insulina en respuesta a la administración de glucosa vía oral es mayor que la provocada por la vía intravenosa, a pesar de haber concentraciones plasmáticas de glucosa similares, por lo cual se planteó la hipótesis de que existían hormonas que liberadas en el tracto digestivo inducían la producción de insulina, y a estas se las llamó incretinas. Las incretinas básicamente tienen como función aumentar la secreción de insulina luego de las comidas, es decir, es cuando los alimentos llegan al tubo digestivo. Se han identificado dos principales incretinas, GIP, polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y GLP-1, péptido relacionado al glucagón tipo 1, GIP1, GLP-1. Estas hormonas son las que provocan el 50% de la secreción de insulina del páncreas. Por lo tanto, son el estímulo más poderoso para el páncreas para la producción de insulina. El descubrimiento de las incretinas ha generado un enorme interés en la terapia para el uso en pacientes diabéticos tipo 2, es decir, diabéticos que tienen insulina, por ahí poca, y que necesitan tener más insulinemia. El GIP1 aumenta la liberación de glucagón, y el glucagón, como ustedes saben, aumenta la liberación de insulina. El GIP. El GLP-1 inhibe la liberación de glucagón, probablemente a través de la estimulación de la secreción de somatostatina, inhibe tanto el vaciamiento gástrico y la ingesta de alimentos a través de efectos mediados por el vago. Entonces tenemos nutrientes, llegada al tubo digestivo de los nutrientes, el sistema detecta los nutrientes, liberación de GLP-1 y GIP, incretinas. Las incretinas incrementan la producción de insulina por parte de las células beta y reducen la producción de glucagón. Pero siempre que en fisiología hay un fenómeno agónico, hay un fenómeno antagónico para compensarlo. A las incretinas los destruye la dipeptidilpeptidasa 4. Dipeptidilpeptidasa 4, en la familia conocida como DPP4, es una enzima neutral que degrada las hormonas incretinas GLP-1 y GIP, básicamente induciendo la inhibición de la producción de insulina. Si las incretinas aumentan la producción de insulina y la DPP4 reducen o desactivan las incretinas,
tenemos que las de PP4 reducen la producción de insulina. Esto dio origen a una nueva clase de medicamentos basados en la inhibición de la de PP4. Si inhibimos la de PP4, liberamos a las incretinas y por lo tanto proyectamos la producción de insulina. En los seres humanos, la de PP4 se encuentra en los bordes del pincel de las células epiteliales de los túbulos contorneados proximales del riñón, en el intestino delgado y grueso, así como en los leucocitos del tejido prostático, los hepatocitos del hígado, y también activa a los linfocitos T y B. Entonces, las incretinas liberadas por el intestino son degradadas por los de PP4. Y básicamente, entonces, si las incretinas son degradadas por los de PP4, básicamente no hay producción de insulina por parte de las células beta. Bien. Esto hace que la farmacopea para el tratamiento de la diabetes básicamente se clasifique, esto no lo tienen que saber, pero me parece interesante agregarlo como ilustración de la fisiología. Hay fármacos secretagogos, sensibilizantes y análogos tipo proteína. Entre ellos están los inhibidores de la TPP4 para liberar la acción de las incretinas. Básicamente hay múltiples fármacos que interfieren cada uno de los mecanismos que nosotros recién vimos. Bien. Profe, Sí. ¿por qué yo voy a dar una incretina si la diabetes 2 son la destrucción de los receptores de insulina? No entiendo cómo dar más. Los receptores de la insulina efectivamente actúan poco en la diabetes tipo 2. Pero si vos aumentás la concentración de insulina, vas a estimular los pocos que funcionan, los vas a estimular más eficientemente. Con lo cual vas a lograr que tengas más insulinemia para un igual número de receptores funcionantes, y con lo cual mayor estimulación de los receptores. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Bueno, la insulina es una hormona de almacenamiento, básicamente almacena energía en el tejido adiposo. De hecho, la insulina incrementa fuertemente el tejido adiposo. Se la sintetiza como preproinsulina, pierde 2 segmentos y termina teniendo una cadena alfa y una cadena beta para la estimulación. Más allá de la alimentación, el ritmo de producción de la insulina es cíclico. Un pico alrededor de las 8 de la mañana, otro a las 13, hay un pico, varios picos entre las 16 y las 19, y luego, gracias a la presencia de la melatonina, deja de producirse. Tenemos varios tipos de receptores para la insulina, y son 5. GLUT1, que están en la mayoría de las células y aumentan el ingreso de glucosa a los tejidos insulinodependientes. GLUT2, que están en el hígado, en las células beta del páncreas, en el hipotálamo, y que básicamente actúan como carrier de fructosa en hígado e intestino. GLUT3, que están en la neurona, en la placenta, en los testículos y en el cerebro, que también ayudan a la absorción de glucosa. GLUT4 en el tejido, en el músculo estriado, en el corazón, que básicamente estimulan y aumentan la sensibilidad a la insulina. GLUT5 en la superficie de la mucosa del intestino delgado, que mejoran y optimizan el transporte de la fructosa. Básicamente, los receptores insulínicos tienen una subunidad alfa y una subunidad beta. El punto es que cuando la insulina se une a la porción N-terminal de la subunidad alfa, ocasiona un cambio conformacional en la subunidad beta. Este cambio conformacional estimula la actividad de una quinasa receptora, que básicamente es una tiroquinasa. Esta tiroquinasa activada va a generar la superficialización
de los receptores GLUT que al llegar a la membrana permiten el ingreso de la glucosa a la célula insulinodependiente. Bien, un dato muy importante es que en los tejidos insulinodependientes, estos canales de glucosa básicamente se asocian al potasio. Es decir, la glucosa entra o sale de los tejidos insulinodependientes junto con el potasio. Este es un dato médico muy importante porque en situaciones de intoxicación por potasio, es decir, hipercalemia, nosotros podemos dar soluciones de insulina y de glucosa para meter potasio a la célula, reducir el potasio plasmático y entonces generar una desintoxicación por la hipercalemia en los individuos que, por ejemplo, tienen insuficiencia renal, grandes quemados o lo que fuera. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. Bien. Todo esto ya lo dijimos. Bien. Foto, memoria, pregunta de examen. Efectos de la insulina. La insulina sobre el hígado, en función de los carbohidratos, va a generar glucólisis, glucógenogénesis, vía de las pentosas. Es decir, quema la glucosa existente o, si no la quemó, la acumula como glucógeno, pero la saca de circulación. La insulina en el hígado sobre el metabolismo de los lípidos va a generar lipogénesis y reesterificación, es decir, genera más ácidos grasos y los complejiza. La insulina a nivel hepático sobre los aminoácidos genera una degradación de aminoácidos, síntesis de proteínas y aporta urea al ciclo de la urea que nosotros vimos cuando vimos fisiología renal. La insulina en el tejido muscular a los carbohidratos le genera gluconeogénesis, aumento de la captación de glucosa. La insulina a nivel del músculo genera beta-oxidación de lípidos. La insulina en los músculos genera incorporación de aminoácidos y síntesis proteica. La insulina genera glucólisis en el tejido adiposo y reesterificación y síntesis de lípidos complejos en el tejido adiposo. Foto, memoria, pregunta de examen. Profe, Sí, ¿no genera lipogénesis la insulina? sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. Sí, Ahí se me cortó, un segundo que se me cortó. Ahí va. ¿Dónde estábamos? ¿Ven las diapositivas? Sí, Sí. ¿Y qué pasó? las tenés a tu derecha. ¿Ahí las ven? Seguimos viendo lo mismo. Caramba, ¿y por qué yo no las veo? Nosotros vimos una que dice haga clic para agregar título. A ver ahora. Ténganme paciencia, que no sé qué toqué, ¿eh? ¿Vale? ¿Ahí las ven? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien.
Estábamos acá. Me preguntaban que, ¿cuál fue la última pregunta? Que si Genera lipogénesis. tiene lipogénesis el adiposo. Sí, genera reesterificación y lipogénesis. Acá dice lipólisis, es solamente en situaciones de estrés. ¿Qué pasa en el estrés? En el estrés se deja de producir insulina y se produce lipólisis, pero normalmente se produce lipogénesis. De hecho, hay lipogénesis, Ok. reesterificación y demás. ¿Sí? La lipólisis es por la adrenalina, ¿no? Exactamente. Ok. Si un individuo tiene sed todo el tiempo, si un individuo ha perdido de peso, si un individuo se ha sentido cansado, si un individuo tiene infecciones a repetición, es muy probable que ese individuo sea diabético. Y entonces, ¿ustedes conocen la clasificación de diabetes? Sí, tipo 1 y tipo 2. Bueno, hay más que eso. La diabetes tipo 1 se manifiesta cuando el páncreas pierde su capacidad de producir insulina. Básicamente ocurre en individuos menores de 30 años. Es una diabetes muy grave, muy agresiva, que tiene que ser controlada con insulina parenteral y muy de cerca. La diabetes tipo 2 en individuos mayores de 40 años, el páncreas puede producir insulina, solo que la cantidad es insuficiente o las células del cuerpo presentan resistencia a ella. A diferencia de la diabetes tipo 1, esta insulina se controla con hipoglucemiantes orales, por ejemplo, los anti-DPP4. Después hay una diabetes que es gestacional, que ocurre en una mujer que no era diabética antes de embarazarse, se presenta en mujeres embarazadas, por lo general aparece en la semana 24 de gestación y se caracteriza por elevar los niveles de glucosa en sangre durante el embarazo. Este tipo de diabetes se debe a que ciertas hormonas impiden la función de la insulina y esto puede generar trastornos fetales. Y finalmente está la diabetes LADA. Es poco común, básicamente tiene rasgos hereditarios genéticos, se da por situaciones autoinmunes, es una mezcla entre diabetes tipo 1 y tipo 2, es decir, hay poca insulina y hay resistencia a la insulina al mismo tiempo, por eso también se le denominó diabetes 1.5. Afecta a personas entre 25 y 30 años que no presentan sobrepeso ni obesidad. Se trata al inicio con medicamentos, pero puede en algún momento requerir insulina. Estos son los 4 tipos de diabetes, los 4 modelos de disfunción insulínica que llevan al paciente a la diabetes. Profe, Sí. después del parto, ¿la mujer puede quedarse diabética o no? ¿O Normalmente solo la diabetes el gestacional desenmascara una diabetes que queda permanente en la mujer, sí. Puede quedar diabética después del parto. No todas las mujeres, esto no ocurre en la mayoría de las mujeres, ¿verdad? El 8.5% de la población adulta argentina, aproximadamente 2 millones de argentinos, sufren de diabetes. La enorme mayoría son diabéticos tipo 2, el 90%, el 10% tipo 1. La diabetes gestacional es rara, pero se ve en forma cada vez más predominante. El factor desencadenante más importante de la diabetes más frecuente es la obesidad y la mala alimentación. Se diagnostica diabetes si se detecta que la glucemia está por encima de los 126 miligramos por decilitro en 2 oportunidades. Bien, todo esto más o menos lo comentamos, así que acelero. Los síntomas de la diabetes inicialmente puede ser absolutamente subclínica, luego va a haber poliuria, dado que la carga tubular de glucosa es muy alta, supera los 180 miligramos por ciento y con lo cual hay glucosuria, el paciente orina muy frecuentemente, hay trastornos inmunológicos, por lo cual las heridas tardan más tiempo en cicatrizar, mucha sed, sequedad de piel, visión borrosa porque la glucosa se deposita en las retinas generando su destrucción, y esto se llama retinopatía diabética, cansancio y somnolencia sin causa alguna,
infecciones frecuentes, sobre todo de vía urinaria. Hay 194 millones de personas en el mundo con diabetes y básicamente entre el 5 y el 7% de la población argentina la padece. Depresión, poliuria, piel seca, visión borrosa, enfermedades cardiovasculares por aceleración de la arteriosclerosis, neuropatía periférica. La diabetes produce una desmielinización de los nervios periféricos con dolores, parestesias bastante molestas y la presencia de lo que se llama pie diabético. La presencia de prediabético básicamente es una situación muy grave. El diabético tiene que cuidar sus pies muy celosamente porque hay reducción de la perfusión por la enfermedad arterial y hay falta de sensibilidad por la polineuropatía. Si a esto le sumamos una inmunidad deteriorada, los dedos de los pies entran frecuentemente en gangrena, requiriendo amputación. De la pancreatitis ya hablamos la clase pasada, así que hasta acá llegamos hoy.